Educación privada o pública. Una escuela que esté cerca de la casa o que esté a un lado del trabajo de los padres. A veces la elección de la escuela de los hijos tiene que ver más con criterios de tradición y de relaciones sociales que con el desempeño académico. La realidad es que todos los estudiantes deben estudiar los mismos contenidos. Sin embargo, y aunque nos duela decirlo, ni todas las escuelas son para todos los niños, ni todos los niños son para todas las escuelas. Hoy, en Diálogos en Confianza, ¿cómo elegir la mejor escuela para mis hijos? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya viste el día de hoy vamos a platicar sobre cómo elegir la mejor escuela para tus hijos. Es una pregunta que a mí me llama mucho la atención porque yo y Sandy estábamos platicando si realmente los papás nos hacemos esa pregunta, si nos las hacemos a profundidad, si de repente solamente elegimos la escuela, pues al azar o porque está más cerca de nuestra casa o porque nuestras compañeras están metiendo a sus hijos ahí o nuestras amigas o nuestra familia por tradición. ¿De veras nos hacemos la pregunta de cuál es la mejor escuela para mi hijo? ¿Qué cosas me ofrece la escuela? ¿Qué cosas le va a dar a mi hijo? Si mi hijo tiene la personalidad o las características o las ganas de estar en esa escuela en particular, ¿qué tanto de veras nos hacemos esa pregunta? Y sobre todo, socialmente, ¿qué tanto es posible hacer esa pregunta? Porque a veces, bueno, pues ni siquiera podemos elegir y es la escuela que nos toca, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto vamos a platicar el día de hoy, así es que va a estar muy interesante el programa. Quédate aquí con nosotros. Sabemos que estamos a unos días de que entren otra vez los niños a la escuela después de las vacaciones, así es que creo que, bueno, pues puede ser oportuno preguntarnos esto para un poquito más adelante tomar otras decisiones. Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Cris, muy bien. Contenta de estar con ustedes y con este tema tan práctico que nos puede ayudar muchísimo a todos los padres de familia el día de hoy, así que los invito a que participen con sus preguntas, con todos sus comentarios y que aprovechen al gran panel de especialistas que tenemos, que en un momentito más les vamos a presentar. Pero también decías, Cris, tú que a veces no tienes la oportunidad de escoger. Si tienes esa oportunidad y esa posibilidad, bueno, pues aquí vamos a recibir algunas ideas de cómo aprovecharla, pero si no, también cómo optimizar la participación de tu hijo en la escuela que le toca estar. Porque, por ejemplo, aquí nos dice una persona, Betty Barrera, excelente tema para analizar y saber qué tipos de educación hay. Mi hijo entiende los temas, solo que se le hace tedioso hacer trabajos y tareas. Una profesora me comentó que es muy inteligente, pero es flojo. Como es hijo único, no tiene competencia. Qué importante conocer a tu hijo y a lo mejor no tanto juzgarlo, sino conocerlo y ver de qué manera lo puedes ayudar para que aproveche mejor lo que ya tiene en la escuela. Así que esperamos todos sus comentarios aquí. Recuerde que estamos a través de Facebook Live durante todo el programa para que nos siga y nos deje ahí todas sus preguntas y también a través de la página de internet www.canal11.tv/diálogos o nos puede llamar vía telefónica. Claro que sí. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitados a Renato Huarte Cuellar. Él es coordinador del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Renato, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí. ¿Tú tienes hijos? No, todavía no. Todavía no. Ok. Rocío Casariego Vázquez. Ella es licenciada en Filosofía y maestra en Pedagogía por la UNAM. Es profesora de la Licenciatura de Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional y profesora normalista, miembro del Comité de Asesores del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. Bienvenida. Qué gusto tenerte por aquí, Rocío. Bien. ¿Tú sí eres mamá? Sí, claro. Sí, también te enfrentaste a esa decisión de elegir la escuela. Sí. ¿Sí? ¿Fue difícil? No, facilísimo, porque sí, claro, porque en el Distrito Federal, bueno, yo soy partidaria de la educación pública, sin embargo, en el caso de mi hija, sí quería yo que estuviera en una escuela democrática.
que es una cosa que en este país pues está muy difícil en el medio público. Entonces, ¿A qué le llamabas tú democrática? pues las escuelas democráticas son todo un movimiento escolar que plantea que los niños tienen que decidir sobre su aprendizaje y los maestros eligen y deciden y resuelven los conflictos a través de órganos de decisión infantil. Entonces son escuelas con asambleas, con órganos de consulta, y eso pues es un poco difícil. Es una escuela donde fue el secretario de Educación Pública, ahí estuvo mi hija y también, aunque nos duela, el secretario de Educación. Bueno, está bien, qué interesante. Yo no había oído hablar de las escuelas con esta tendencia democrática o llamadas así. ¿Así se autonombran? Pues sí, es un movimiento de educación democrática, aunque pueden llamarse activas y tal, pero la característica de ser escuelas activas no necesariamente las hace democráticas. Ok, muy interesante, ya nos contarás más adelante. Claro. También está con nosotros Vidal Schmil, él es pedagogo, autor y director de escuelaparapadres.com. Vidal, ¿cómo estás? Muy bien, encantado, y antes de que me lo preguntes, sí tengo 4 hijos. Efectivamente, 4 hijos, y he tenido que tomar decisiones a nivel familiar muy específicas para tener criterios un poco más allá de lo académico o de la supuesta calidad académica que te ofrece una determinada escuela, considerando perfiles, considerando tendencia, considerando características únicas de cada hijo, ¿no? Y eso complica mucho porque no necesariamente todas las escuelas están justamente en el paso o para poder recogerlos. Toda la logística alrededor de llevar a un hijo a una escuela o a otra. Cuando digo logística, estoy hablando desde traslados hasta organización, económico, todos los aspectos es algo complejo. Entonces, aportar algunos criterios que puedan ayudar en ese sentido a que los papás tomemos mejores decisiones, pues es la intención de mi participación el día de hoy, así que 1000 gracias. Claro que sí, al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, también está con nosotros María Elena Pineda Carrillo, ella es maestra en planeación educativa, profesora de educación preescolar, licenciada en educación media en el área de pedagogía, jefa del área de investigación en la Escuela Nacional para Maestras de Jardín de Niños. ¿Cómo estás, María Elena? Bien, muchas gracias. Y pues ya sabes que te voy a preguntar, ¿sí? No, yo no tengo hijos. No tienes hijos, pero no. Trabajas justamente en medio de toda Por supuesto. estas decisiones. Así es, la relación con padres es muy cercana en las escuelas de educación básica y un poco más que a lo mejor en escuelas superiores, y esto determina en mucho el poder conocer, acercarse, cuáles son las inquietudes de los padres en la toma de decisiones. Entonces, esta cercanía nos permite ver qué hay detrás de todo eso, no solamente visualizando si está cerca la escuela, si tiene un nivel académico supuestamente alto. Entonces, todas estas valoraciones los padres de familia los comentan con los maestros, con nosotros, nos hacen preguntas y se acercan a quienes de alguna manera tenemos también este contacto con otras escuelas, no solo públicas, sino privadas, y podemos quizá dar algún aporte para la toma de decisiones. Claro, qué importante de veras esto de la toma de decisiones. Oigan, pues fíjense que salimos a la calle y preguntamos a nuestros televidentes, ¿qué tipo de escuela quieres para tu hijo? Vamos a ver qué nos respondieron. Federal, siempre la federal. La que reúna las condiciones que yo exijo para la formación de mis hijos. La preparación del individuo para que salga adelante en sus problemáticas de la vida. Bueno, escuelas con personas coherentes, con congruencia, que pensaran, sintieran lo mismo, con personas que fueran igual que yo, personas con valores y con defectos y con todo. Primero la que hay, no, porque no los prepara para la vida, les da ciertos conocimientos para que ocupen lugares a donde la industria o algún ente económico fuerte los va a absorber, pero no les da preparación para la vida. Bueno, el tipo de escuela no sería yo el que necesite decirles qué es lo que requieren ellos, sino al revés. Ellos necesitan ver qué tipo de escuelas hay
para cumplir sus objetivos y sus metas en la vida. Ahorita la mejor educación que puede haber, ¿no? O sea, que les imparta buenas materias, todo eso. Pues para mí, yo por mí, fuera la mejor una universidad, hasta la universidad, pero pues desgraciadamente no hay lo posible para eso. Mucha gente pues, carece de recursos económicos para llegar hasta la universidad. Una escuela que se preocupe por la educación de mi hijo. Me gusta en donde él está, donde el modelo educativo ya no tiene tantos días libres para ellos, ¿no? Pues yo la pública, y porque pues ahí no, ¿cómo le diré? O sea, no te piden lo que es más de economía, sino lo necesario nada más. Debe ser una escuela que dé valores, que dé principios. Pues bueno, la verdad es que nosotros comúnmente, todos los que nos conocen aquí en Diálogo, salimos a hacer estos sondeos regularmente y me llama muchísimo la atención en este caso en particular las respuestas tan diversas, o sea, completamente diversas. Por eso un poco yo decía al principio del programa, si realmente nos hacemos esa pregunta. O sea, si de veras los papás hay un momento en el que nos sentamos y lo pensamos, o un poco vamos con la inercia de pensar, bueno, ¿cuál es la más cercana? Por ejemplo, un poco, Vidal, me hiciste pensar en esto de todos en la misma, porque, híjole, eso de estar recogiendo uno y otro en diferentes, o que todos se vayan juntos a la casa, que tomen el mismo transporte público, y yo ya me olvido. O sea, de veras nos hacemos la pregunta a profundidad. Yo lo que observé en las respuestas es no hay un criterio, están hablando de no sé qué, no entendí al final del camino la respuesta, pues que les den valores. Bueno, la escuela además va a hacerse responsable de esa formación ética, puede influir, pero no es como si fuera una materia, no es como lo mando a la escuela para que me lo eduquen y ya me lo tienen que regresar bien educado sexualmente, con toda una serie de criterios. Volviendo al punto, la alianza hogar y escuela debe de ser, más allá que un discurso políticamente correcto, un criterio inicial para decir con qué escuela estoy dispuesto a aliarme, qué tanto coincido con lo que la escuela está proponiendo para que yo como familia de verdad pueda apoyar, qué tanto participamos los papás, qué tanto nos desentendemos los papás de ello. Es decir, la escuela qué está planteando y qué está ofertando. Ahora, a nivel de escuela pública, definitivamente el enfoque es completamente diferente. En realidad, ahorita me estaba yo refiriendo a cuando tú eliges una escuela privada, donde vas a pagar, donde vas a tener esa posibilidad de elegir. En la escuela pública, pues, ¿de qué manera me voy a conectar con los profesores? Obviamente estoy hablando también de nivel básico. ¿Las públicas no se pueden pequeñitos. elegir? No, sí, por supuesto, las públicas también tienen esta opción y hace un momento que hablaba la maestra de la participación, existen los consejos de participación social donde los maestros, los alumnos, los padres de familia tienen posibilidades también de acercarse a esta cuestión democrática para poder elegir. Cuando viene el proceso de elección de escuelas en febrero, que se dan las preinscripciones, los padres de familia siempre se cuestionan esto, ¿no? Sobre todo si son de nuevo ingreso, llámese preescolar, primaria o secundaria. Y esto les permite hacer una indagación previa de qué escuela es la que cubre sus expectativas. Pero lo importante, me parece, es que los padres reflexionen no sobre cuál es la mejor escuela, sino cuál es la mejor escuela para mi hijo. Pero ¿por qué entonces escuchamos? Porque es como muy común escuchar la que me tocó. Inclusive, cuando estamos hablando de escuelas públicas, nos oímos muy frecuentemente, y aparte nos tocó nocturna. O bueno, tuve suerte porque sí me tocó, vespertina, perdón. O sí me tocó, pero me tocó cerca de la casa, qué suerte tuve. O sea, como si no pudieran elegir. ¿Por qué oímos eso tanto? Sí, lo que pasa es que el equilibrio entre la oferta y la demanda pues no es muy clara, ¿no? Es decir, hay escuelas que siempre son de mayor preferencia por los padres de familia y son las que primero cubren su matrícula. Por tanto, la escuela, el sistema educativo debe redistribuir
para no dejar sin este derecho a la educación a ningún niño. ¿Y sabes por qué esas escuelas son las favoritas? ¿Qué ofrece esa escuela que es la favorita entre los padres? Son diferentes circunstancias. Hay estudios, por ejemplo, en Madrid se hizo un estudio, aunque es en España, tiene cierta correlación con lo que pasa en México. Recientemente Casesmiro decía, es que esto es a partir de la cultura de los padres, ¿no? Las expectativas, el nivel económico, cuestiones de expectativas propias sobre lo que quiero que sea mi hijo en un futuro. Por lo tanto, estas escuelas son quizá las que ofrecen cierto nivel de expectativas para ciertos padres, ciertas familias que tienen estas expectativas en relación a su capital cultural. Por tanto, los padres de familia indagan con otros padres, indagan incluso con los niños, ¿no? Cómo son los maestros, qué cursos les dan, el horario, y eso lo van correlacionando con sus horarios de trabajo, con su nivel económico, con su capital cultural. Es una especie de selección a partir de todos estos elementos. Por eso es que las familias se van incluso entre ellas mismas agrupando por estas características. Y esto hace que haya escuelas con mayor demanda. Sin embargo, a los padres de familia les falta información sobre aspectos de mayor profundidad, por ejemplo, el modelo educativo, por ejemplo, las metodologías de trabajo que se dan en esta escuela. Al haber esta falta de información más profunda, los padres acuden a las redes sociales y a otro tipo de información. Entonces están tomando la decisión desde otra perspectiva, no tanto desde qué ofrece realmente académicamente la escuela, cuáles son sus materias, qué es lo que mi hijo va a aprender a nivel académico. La elección es por otra razón. Son diversas. No hay una regla, no hay una situación estándar que permita que los padres de familia elijan una escuela. Ellos tienen una mirada más en relación a este capital cultural que tienen. Ok, interesante. Regresando de este corte, vamos a ver si pasa lo mismo en las escuelas privadas, ¿no? Vamos a un corte, en un momento y regresamos. Entonces, la función más importante es muy grande, es lo que nos enseña a ser seres humanos, nos enseña a tener valores, nos enseñan a reafirmar todo lo que en casa nos enseñan a cultivarnos, a tener ejercicio mental, a ser humanos. La formación educativa agregada a la de la propia casa. Instruir, enseñar, adquirir conocimientos, aprender. Que aprendan, que den todo de sí, de ellos, para salir adelante en la vida. Bueno, la función de la escuela más que nada es para educar, para guiar a los hijos y darles una oportunidad para que puedan sobresalir más que nada. Darle a los alumnos la oportunidad de salir adelante, cumplir sus metas y sus objetivos de vida. Conducir a los jóvenes, educarlos, para que el día de mañana puedan valerse por sí mismos ante la vida, puedan mejorar ellos mismos, a la sociedad, a la comunidad en la que viven y evidentemente hacia un futuro. Educar a los hijos. Sí, pues le decía, es la formación de los niños para que puedan tener un mejor futuro más adelante. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y bueno, nos quedamos platicando inclusive en el corte, seguimos platicando un poco sobre los criterios que hay, ¿no? Estabas tú comentando que también tiene mucho que ver con la cantidad de población que vive en las diferentes colonias de, por ejemplo, en la Ciudad de México, porque claro, supongo que en el interior de la República serán otros criterios. Igual. O sea, la pregunta que tú hacías de por qué me tocó esta escuela es que en general hay una recomendación para en educación pública, hay una recomendación de que sea cerca. Más en esta ciudad donde el transporte, y específicamente el transporte de niños en las mañanas, o de adolescentes, desde preescolar hasta secundaria, es gravísimo. O sea, el Distrito Federal tuvo que hacer un programa de transporte escolar porque separaban todo el mundo y hacía un caos en el DF. ¿Pero por qué en pasado? ¿Sigue ocurriendo? Sigue ocurriendo, sí, pero tuvo que hacer un programa el gobierno de la ciudad para el transporte escolar. O sea, ya
ya se reguló un poco, todavía es un caos, pero hay un problema al respecto. Entonces, la Secretaría de Educación recomienda a los padres que te vayas a la más cerca, pero los padres no necesariamente están de acuerdo con la más cerca, aunque como decía Vidal, es lo mejor. O sea, pues porque todos trabajan y tienen que ir y dejar a los niños. En contextos rurales de la Ciudad de México, que existen muchísimos, la Ciudad de México es más rural en términos espaciales, la gente se traslada muy lejos. Entonces, hay escuelas que por concentración demográfica van a tener mucha demanda, independientemente si los maestros o la escuela es buena o mala, todos quieren ahí, porque mucha gente trabaja en Cuauhtémoc, mucha gente trabaja en los centros, digamos, urbanos de la ciudad. Y se llevan a sus niños y los regresan a sus lugares. Ese es un motivo de selección. Claro, la gente que vive cerca realmente y que necesita esa escuela, o algunos que tienen criterios de selección por la calidad de la escuela, la Benito Juárez es una gran escuela diseñada en la época, digamos, en que las escuelas tenían alberca, tenían talleres, tenían hornos. Yo estudié ahí, en la Benito Juárez. Ibas a nadar al Deportivo Hacienda, que estaba al lado. Todos querían estar en la Benito Juárez y de hecho ahorita es dificilísimo inscribirse en la Benito Juárez. ¿Por qué? O sea, sigue teniendo esa tradición. Tiene mucha demanda, las anexas de la normal, porque son escuelas muy vigiladas, donde tienen gran cantidad de instalaciones. No es lo mismo una escuela en Xochimilco, que apenas le están armando el espacio, etcétera. Entonces, hay lugares que son públicos, pero que tienen mucha demanda en el Distrito Federal y por lo mismo, yo les platicaba el caso de una escuela en Xochimilco, ¿verdad? Porque en el Distrito Federal hay contextos donde vive mucha población indígena, se concentra la población indígena, la delegación Cuauhtémoc. La delegación Cuauhtémoc, aquí en el área de las Cibeles, el turno vespertino, el 95% de niños son indígenas otomíes. Y eso porque vivieron ahí después del 85, se concentró gran población en los lugares que quedaron inutilizados y se fueron a vivir ahí y mandaban a sus hijos a esa escuela, que es una escuela, cuando yo estudié la normal, de altísima calidad. Y claro, entonces los vecinos decían, ¿por qué van los indígenas? Esos que los pasen en la tarde porque tienen piojos. Por ejemplo, escuelas que se han empiojado, la gente no quiere mandar a sus hijos. Ahora lo que sucede es que ya también se empiojan en las escuelas privadas. No, bueno, se empiojan en el mundo entero y ya supimos que no tiene nada que ver con tener absolutamente ni higiene ni nada. A ver, Sandra, miren, por favor. Les platico más o menos cómo van las opiniones de la gente, porque sí, hay muchos que dicen que tiene que ver con la cercanía, se refieren mucho a la distancia. Dice Elizabeth Trejo, a nuestros hijos los enviamos a la escuela que aprendan conocimientos generales, no precisamente valores y buenos principios, pero se supone que eso es nuestra responsabilidad como padres y no función de los maestros, pero como decías tú, pues sí es una sinergia, dicen otras personas, que es de ambas partes. Sí. También nos preguntan mucho respecto al homeschooling, que se refiere a enseñar a los hijos en casa. A ver si lo podemos abordar más adelante, porque algunos papás dicen que eso es lo que están poniendo en práctica. También Cintia Dayana dice, tengo un pequeño de 3 años que fue en una guardería de Cedesol, en el caso de él sufrió maltrato y bueno, le da miedo ahora pensar a qué kinder va a ir. También María Inés Uchía dice, en ocasiones el clientelismo hace que las escuelas privadas sean permisivas en cuanto a actitudes de los estudiantes, es su opinión. También se refiere a la colegiatura. Luis Manuel Torres dice que es importante la tradición familiar, en este caso, para seleccionar escuela, porque esto hace que no tanto no haya excelencia académica, sino tienen bien arraigadas sus raíces. También se refieren aquí hay una persona que
Nos platica su historia. Yo pasé un gran conflicto al elegir escuela primaria de mi hijo. Él es epiléptico y lo acababan de diagnosticar con TDA. Esto me llevó a elegir un colegio privado muy recomendado para que tuviera una mejor atención y aprovechamiento. Desgraciadamente salió contraproducente, ya que la escuela al segundo año me dijo que no eran capaces de ayudarlo y enseñarle a mi hijo. Al final lo cambié a una federal con el apoyo USAER, en donde lo ayudaron mucho y se volvió más independiente y seguro. Ahora le tengo mucha fe al sistema educativo público, ya que lograron una adaptación escolar y social que no pudo tener en otra escuela. Fíjate, es Aquí que es importante el USAER niño. no está siendo apoyada, hasta donde tengo noticias recientemente, no está siendo apoyado, y USAER es una de las estrategias más atinadas que ha tenido el gobierno y que lamentablemente en la actualidad no está haciendo. ¿En qué consiste, Vidal? Es un centro de apoyo para necesidades especiales, vamos a decirlo así. Niños que tienen, justo en este concepto de inclusión, hay gente especializada que sabe técnicamente qué hacer con un niño con déficit de atención o con un niño con síndrome de Down. ¿Y no se les está apoyando económicamente o a qué te refieres? Efectivamente, en cuanto a todo el presupuesto para que estas entidades puedan funcionar. Perdón, a ver, sí me gustaría acotar un poquito esto. La Unidad de Servicios Educativos a la Educación Regular forma parte de la estrategia de inclusión del Estado, que ahora es Unidad de Atención a Educación Estudiantes Especial con e Educación Inclusiva. Especial e Inclusiva. UDI. Ajá, la UDI. Más que ser un centro aparte, forma parte de la propia escuela. Los especialistas están dentro de la escuela y trabajan con los niños tomando acuerdos con el docente regular de la escuela. ¿Todas las escuelas lo están ofreciendo o solo hay algunas, por ejemplo, en el Distrito Federal? En el Distrito en la Ciudad de México. En el Distrito Federal sí la cobertura no ha sido total. Sí hay escuelas que tienen carencia, incluso a veces solamente tienen un especialista. Estos especialistas toman acuerdos con los docentes que están frente a grupo y dependiendo de las características de los pequeños o de las necesidades educativas especiales o discapacidad, hacen ajustes razonables al currículum. Y por tanto, la atención a estos chicos se pretende que sea de inclusión, que no se segreguen al resto del grupo. ¿Y eso este programa cuánto tiempo tiene? Bueno, desde el sexenio pasado se está trabajando, ¿no? Oigan, claro, a mí me gustaría saber, y hace mucho es el más. sistema de educación especial, claro. Tiene su origen desde hace un rato. Lo que pasa es que ha cambiado el enfoque. Sí, claro. La educación especial como Dirección de Educación Especial tiene muchos años, pero ha venido cambiando el enfoque. Ya no son las escuelas especiales donde se separaba a los niños con estas discapacidades. Ahora estos niños están dentro de la escuela regular. Oigan, regresando un poco al tema de las decisiones y las elecciones, ¿qué ofrece México en general? O sea, ¿qué opciones tenemos los papás? ¿Qué tipos de escuelas? ¿Qué cosas nos ofrece? A mí me gustaría, para poder contestar eso, tal vez poner en contexto histórico la escuela privada y la escuela pública en México, porque eso yo creo que es importantísimo y sí es distinto, por ejemplo, que en España o que en otros países. Y es que México desde la segunda mitad del siglo XIX optó por, digamos, tomar las riendas de la educación, sobre todo a partir de la Guerra de Reforma, en donde, digamos, muchas de las escuelas desde tiempos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX estaban en manos de la Iglesia. Entonces, lo que pasa es que la educación pública, la educación federal, fue el Estado mexicano quien dijo, esta es la educación, nosotros tomamos control. Y la hicieron laica. La hicieron laica, y siguieron una serie de principios que fuera, digamos, supuestamente para todo el pueblo, incluyendo a los indígenas. Era un discurso, digamos, inclusivo. Pero la escuela privada nace justamente en esta tensión que, bueno, es larga, pero, digamos, de estos grupos que primero fueron, digamos, tenían un sesgo religioso, pero que también fue una de las opciones que tuvieron, por ejemplo, los inmigrantes. Entonces, por ejemplo, en este país, la escuela, el liceo japonés, el colegio alemán y diferentes grupos que no se sentían integrados, tuvieron la opción de esas escuelas privadas. Entonces, ¿qué pasa? Supuestamente, el artículo 3 constitucional dice que la educación es obligatoria, pero lo que es más interesante es que es obligatorio para el Estado
impartir esa educación, según nos dice la legislación en esta materia. Entonces, lo que está pasando es que uno puede ir a distintas escuelas públicas con todos estos problemas que comentábamos aquí, y digamos esto se ha ido haciendo cada vez más laxo, es decir, cada vez menos el Estado determina, porque antes el currículum era 100% lo que determinaba el Estado, desde Baja California hasta Yucatán, y todos los niños, indistintamente de su contexto cultural, social, específico, regional, municipal inclusive, tenían que aprender exactamente lo mismo. Ahora ya no. Ahora esto se ha ido flexibilizando. ¿Quién toma entonces las decisiones? Ese es el punto. Hay un porcentaje, digamos, del currículo o del currículum que tiene que ser homogéneo para todo el país, pero hay, digamos, un porcentaje que se puede ir adaptando regionalmente o inclusive municipalmente. Que tendría que, ¿no? Ajá. Adaptarse, porque sí es cierto, o sea, no es lo mismo nacer junto al mar que nacer en una ciudad. Por ejemplo. O sea, las experiencias son diferentes, la vida es diferente, etcétera, ¿no? Lo que tienes que aprender es hasta diferente en el día a día. Claro, entonces lo que está pasando es que hay una cierta flexibilización de los contenidos, de los métodos, de los modelos, como platicábamos antes, y sin embargo, lo que está pasando es que las escuelas privadas que están incorporadas en educación básica, eso quiere decir que tienen que seguir las mismas reglas, los mismos contenidos, pero muchas escuelas privadas que hay que decir que hay de calidad y de menos calidad, al igual que en la escuela pública, pero que tienen su origen en estos grupos que, digamos, no estaban de acuerdo frente a la educación que impartía el Estado, que se veía pues como monopólica, que digamos era única. Y entonces ahí hubo periodos en el país muy interesantes en donde decía vamos para acá, y había grupos sociales que decían nosotros no estamos de acuerdo. Claro, a ver, si estoy entendiendo, entonces la división se dio por lo académico, digamos, por el currículum que se planteaba, no estamos de acuerdo, nosotros hacemos una escuela aparte. Hoy no es así, hoy tiene que ver más con economía, ¿no? Hoy tiene que ver con economía, pero también es muy importante. Por ejemplo, muchas de las escuelas privadas no es casualidad que tengan un cierto sesgo religioso. Claro. O que tengan un sesgo, por ejemplo, ahora, gracias a esas minorías que fueron llegando a México y no se sentían integradas, por ejemplo, colegios que hoy en día son muy populares porque enseñan otra lengua, claro, o están vinculadas a otros. El americano, el francés, exacto, el japonés. O, por ejemplo, metodologías distintas a la tradicional que decían no estamos de acuerdo en esto, vamos. Y la única opción que se tenía era hacer una escuela privada que estaba incorporada a la SEP, cumplía supuestamente, al menos en principio, con los contenidos, y entonces eso permitía que hubiera más libertad a nivel metodológica, de tipo de actividades, de organización específica. Entonces nos encontramos ahora con el supuesto nuevo modelo educativo, que yo digo que no es tan nuevo, pero es una apuesta hacia... Hay muchas voces que dicen que no es tan nuevo. No es tan nuevo, pero lo que estamos viendo es que el Estado mexicano está tratando de flexibilizar algo que tenemos más de 100 años, porque el sistema educativo nacional se construyó en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo hacia el final, en época de don Porfirio. Claro. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una diversificación en la escuela pública y también en la escuela privada. Y también no es garantía, como ya se decía aquí, de calidad ni la una ni la otra. Pero a nivel económico, bueno, ahí sí hay diferencia. Y a ver, planteándolo así como están diciendo, entonces, Vidal, ¿cuáles serían los criterios que yo como papá tendría que poner atención? O sea, con toda esta diversidad que existe. Primero que nada, yo no solamente me iría por el aspecto académico. En la pregunta que se hizo en el sondeo de cuál es la función de la escuela, no solamente es la preparación académica, tiene que ver con la socialización y la convivencia. Y ese es un factor que hay que enfatizar y ponerlo, yo diría, a la par. Sí, que eso discutíamos Sandy y yo, que la verdad es que casi no lo escuchas. Así es. ¿Por qué es tan importante? A ver, yo tendría que preguntarle, yo tendría que observar en la escuela cómo manejan los conflictos, cómo manejan los temas disciplinarios, qué procedimientos hay. ¿Hay metodología o simplemente es el humor? Como digo, a veces no es educación en valores, sino en humores. Sí, claro. De la directora o del prefecto o de la figura que existe en la escuela. Si está de buen humor o no, ¿verdad? Exactamente. Entonces, metodológicamente, ¿tienen sistema o no tienen sistema para protocolos de actuación ante situaciones que cotidianamente van a ocurrir? Porque estamos con niños y adolescentes. Entonces,
inevitablemente van a ocurrir ese tipo de situaciones. Y yo he observado muy pocas escuelas que de a de veras le ponen todo el énfasis a ello. Hay escuelas privadas con las que yo tengo contacto, cientos de escuelas en todo el país, que están haciendo una inversión económica, que están haciendo una inversión en recursos de capacitación para que puedan dar ese tipo de respuesta. Muchas escuelas están moviéndose en esa dirección y yo sería uno de los primeros criterios que A como ver, papá nos vamos a tomaría. quedar con esto, regresando te retomo, nos vamos a un corte, pero quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Perdón. No, cuestiones técnicas, estudio, una técnica buena de estudio es lo que me fijo al elegir una escuela. Yo me fijé en el amor, en la bondad de los maestros, en la bondad de las personas. Me fijé en eso y ahí me quedé. Desde luego, la preferencia que tenga cada uno en su formación personal hacia los hijos para que tengan una integral formación educativa. No, en su sistema educativo de enseñanza, porque puedes aprender a la intemperie, no importa el inmueble. Pues que tengan buena educación y den lo mejor los maestros para que aprendan nuestros hijos. Bueno, al menos yo pienso que tendría que ser la educación, el nivel, porque eso es lo que importa bastante ahorita. Más que nada la expectativa social. Bueno, pues muchísimas gracias por todos sus comentarios y seguimos aquí en la búsqueda de la respuesta de, bueno, de veras, estamos como en un espacio sin salida, me siento un poco, porque cuántas cosas hay que fijarse y sin embargo parecería que hay como algo en contra, ¿no? Estas escuelas que no nos permiten, o sea, o el sistema educativo que no nos los permite, estábamos hablando de la importancia de la sociabilización, que es como fundamental, y no sabemos cómo podemos acercarnos a la escuela y preguntar, o sea, qué criterios yo tendría o en qué cosas tendría yo que levantar mis antenitas como papá, como mamá, para darme cuenta que esa escuela sí está ofreciendo esta parte de sociabilización que tú dices que es importante, Vidal, está dificilísimo. Es clave, es clave. Ahora, ¿en qué momento nos acercamos a observar la escuela? También es importante ubicar la edad de nuestros hijos. Si estamos hablando de nivel preescolar, lo primero que yo le diría a la mamá y al papá es prepárense ustedes para soltar al niño, porque luego tenemos a la mamá pegada a la reja llorando. Entendible, comprensible, pero ¿hasta qué punto yo voy a ser capaz de darle seguridad y acompañamiento a mi hijo y soltarlo? Porque luego los papás queremos que la escuela responda a ansiedades personales. Esa es la otra, ¿no? Cierto. Los papás llegan y exigen cosas verdaderamente absurdas, casi quieren que los peinen. O sea, que adquiera buenos hábitos, que, espérame, no podemos como escuela, este es otro criterio de observación. ¿Cuál es la proporción de adulto por niños? ¿Cuántos niños por adulto? Es decir, los grupos, qué tan hacinados están, cómo están las instalaciones. Y no estoy hablando de que tengas que ver que la escuela es un club deportivo, no. Estoy hablando simplemente si tienen espacios realmente recreativos, espacios donde puedan salir y estar bien, donde no estén hacinados. Sí, como que a veces eso tampoco te das cuenta que hay muchos papás que no lo eligen. Y yo digo, bueno, salen de lugares chiquititos porque, por ejemplo, en las grandes ciudades cada vez se reduce más el espacio donde vivimos porque somos más personas y los metes a escuelas chiquititas. Yo igual, por lo menos que en la escuela corran, ¿no? O que tengan espacios donde... Ahora, en la investigación que hicimos nosotros antes de este programa, también salía a la luz que muchas veces es por las relaciones que ellos van a tener. O sea, los papás dicen, es que aquí me conviene porque va a estar con el hijo de fulanito y la hija de sutanito, a cualquier nivel, sea pública o sea privada, no importa. O sea, con los pares con los que yo me quiero llevar, o sea, no importa, aquí pues va a estar mi hijo con el hijo del director de no sé qué empresa y acá con el hijo de alguien que tiene una tienda importantísima Además en mi que colonia. eso lleva un riesgo terrible, porque si yo no pertenezco a ese nivel socioeconómico, mi hijo va a ser el frustrado, que no va a tener la casa en Vail y no va a tener el viaje de verano a esquiar a Japón. Bueno, no se esquía en Japón en verano, perdón, pero es lo que quiera decir. Seguramente hay algo que se esquía en verano en Japón. Sin embargo, mi hijo va a estar en una desventaja por una cuestión de búsqueda de estatus completamente absurda
Y Pero los sí papás, existe, Vidal. claro, los papás tenemos que ser muy conscientes de dónde estás metiendo a tu hijo, porque si no tu hijo va a ser justamente el becado, el que no va a poder tener todos los tipos de ventajas. El pobre de los ricos. Exactamente. El pobre de los ricos, pero lo mismo sucede también en las escuelas públicas, aun cuando se cree que no. O sea, hay muchos papás que creen que no se va a jugar con esto del estatus dentro de las escuelas públicas, que va a haber una cosa más democrática, más pareja, y no es cierto. Hay más ¿Con segregación. qué se encuentran ahí? Sí, hay más segregación aún, ¿no? Hay más diferencias. Y me gustaría retomar esta cuestión de la socialización y lo que se ha venido trabajando. Ahora en junio de 2010 se concluyó una investigación por una de mis estudiantes a quien asesoré en su tesis de investigación, donde ella hablaba de, la tesis se llama Entre el decir y el hacer de los padres de familia para la toma de decisiones en la escuela. ¿Qué le demandan a la escuela? Esto fue a nivel preescolar y fue muy interesante cómo la licenciada Elizabeth Vela encontró a partir de un estudio etnográfico que los padres de familia van cambiando las expectativas de acuerdo a la edad de los chicos. Claro. Por ejemplo, cuando ingresan al primer grado, lo que demandan es cuidados a las necesidades básicas de los niños, que esté abrigado si hace frío, que tenga buena alimentación, que lo peinen, que le den estas atenciones primarias. Cuando el chico pasa a segundo grado, lo que piden son cuestiones más de valores y conductuales. ¿Cómo se portó el niño? ¿Cómo fue la relación con sus iguales? ¿Cómo fue la comunicación con la maestra? Y cuando pasan a tercero, esta concepción que tienen sobre el niño es que el niño tiene que aprender conocimientos más cognitivos porque lo preparan para ir a la primaria. De tal manera que se puede observar cómo la concepción que tienen los padres de familia sobre lo que es el niño tiene que ver con la toma de decisiones. Claro. Y esto fue muy interesante porque entre los hallazgos se veía cómo los padres de familia toman esta decisión porque quieren saber qué hay dentro de la escuela, qué está pasando, quiénes son los maestros, cómo es que en estos procesos que el niño va pasando lo van preparando para el siguiente nivel. Y entonces había dos dimensiones en la investigación, una concepción que permanece a lo largo del desarrollo del niño, que se refiere a que es un ser heterónomo, es decir, que depende de otro. Por lo tanto, él no es capaz de tomar decisiones de la escuela donde tiene que ir. Es un ser indefenso, es un ser que no toma decisiones y un ser que necesita ser protegido y que por su simple naturaleza de ser niño es bueno. Y la concepción permeada, esta concepción que dije, permeada por la concepción de qué aprendizajes tiene que ir él adquiriendo por niveles. Por niveles. Claro. Por tanto, y aparte yo creo que ahorita que lo dices después de la investigación, porque nos los deja como más claro, yo creo que muchas estamos de acuerdo. O sea, si yo me estaba imaginando dejar a mi hijito de 1 año y medio, pues sí dices, ay, quiero que no se vaya a destapar, no se vaya a enfermar, no le vaya a dar gripa, no es que. Y como vas avanzando, si dices, oye, pues no sabe ni leer ni escribir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué solo va a jugar? O sea, como que sí vamos teniendo como esas concepciones conforme vamos avanzando con nuestros hijos, es real. Hay otras demandas que también a lo largo de este proceso están permeadas por el capital cultural, por las propias expectativas de los padres, por esta situación de que el hijo tenga una mayor oportunidad de la que yo tuve como padre. Ahora, perdón, pero quiero regresar un poquito al comentario que hiciste, Mariana, no quiero que se quede ahí en el aire. O sea, estábamos platicando lo que Vidal decía sobre las escuelas privadas, ¿no?, que hizo el chiste de Japón. Pero yo te dije, bueno, en las escuelas públicas seguramente pasa lo mismo y tú dijiste más fuerte. ¿A qué te refieres? Bueno, lo que pasa es que en las escuelas públicas, precisamente por esta dinámica, no solamente demográfica como la que hablaba la maestra, sino de situaciones y condiciones familiares, los estudiantes se enfrentan a una diversidad de niveles socioeconómicos. ¿Mucho más amplia que en escuelas privadas? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque a la escuela pública también son seleccionados por diferentes estratos sociales, precisamente por el prestigio que en algunas ocasiones se da.
En el acompañamiento que le doy, por ejemplo, a mis estudiantes en los diferentes planteles públicos, la escuela, sí, las propias familias se van segregando de alguna manera, pero hay estas condiciones de familias que son de una clase donde no están tan vulnerables, pero van a escuelas públicas por diferentes circunstancias. Y esto hace una diferencia entre los compañeros, que también implica incluso llegar al bullying y llegar a este tipo de problemas que ya han sido ampliamente conocidos en diversos momentos. Es difícil que los maestros a veces se den cuenta de que esto suceda, porque esto sucede en los baños, esto sucede en el patio de recreo, esto sucede en aquel espacio donde difícilmente entra la mayoría de los estudiantes. Pero, claro, no vamos a encontrar en una escuela pública a niños con niveles económicos muy altos. Sin embargo, sí hay una diversificación. Ya no podríamos hablar de clase baja, media y alta. No, hay unas especie de subclases que le permiten a un estudiante, por ejemplo, llevar una tablet, llevar un teléfono celular, un iPod, y niños que no lo llevan. Claro, por ejemplo, estuvimos hablando alguna vez aquí en Diálogos con adolescentes, por ejemplo, la competencia por los tenis, eso nos llamó mucho la atención. Sí, por las marcas. Por las marcas, ¿no? Y exacto. eso, por supuesto, en cualquier nivel, pero sí decían que en las escuelas públicas era como muy marcado, ¿no? El que lleva una marca de tenis y el que lleva otra. Por supuesto, sí, esto es muy común porque los estudiantes, sobre todo en secundaria, donde este proceso de adolescente implica la búsqueda de identidad, el querer buscar modelos para parecerse, los llevan a exigencias de este tipo, claro, ¿no? Llevar de estos exigirle tenis, a los papás. el pants de marca, Claro. y en muchos casos los requerimientos son cumplidos por los padres, aunque dejen de lado otras necesidades importantes, porque cuando la madre se integra al mercado laboral, ella llega a tener un sentimiento de culpa por no estar tanto tiempo frente a la familia, pues estar con la familia y los hijos. Esto también ha sido demostrado en las escuelas públicas cuando la madre tiene que trabajar todo el día y el chico está en la escuela y no tiene tiempo de estar con él haciendo tareas, orientándolo. Si el estudiante le pide un pants, unos tenis, se lo dan. Ella lo da. Sí. Sí, hemos visto en las investigaciones que hemos hecho aquí que, bueno, lo de la culpa es terrible, ¿no? Y Sí, aparte, así es. socialmente, o sea, ahora sí que socialmente hablando en México, la realidad que estamos viviendo es que tenemos que trabajar todos, ¿eh? Ahora sí que a todos los niveles. Adelante. Justamente eso es lo que nos dice el público. Aquí Rachel Mendoza dice, cada escuela tiene su misión y valor, todas son diferentes, pero iguales a la vez. Pues lo que sí comparten todas es el mismo programa educativo, es decisión de los padres el tipo de formación cultural, ética y moral que les quieran dejar a los niños, independientemente a lo académico. También nos dice Eduardo Jiménez, gracias por su programa, yo tengo 2 aportaciones. Él dice que difiere porque algunos niños no tienen la oportunidad de elegir la escuela pública que quieren, y dista mucho esto de la realidad porque a veces en el momento de la inscripción uno quiere una opción y no está garantizada. También Diana dice aquí en el Facebook Live, yo elegí la escuela porque tenían un método activo y luego me di cuenta que mi hija se estaba volviendo muy desorganizada. La metí a una escuela más organizada cuyas referencias era que tenía un buen nivel de inglés y con toda honestidad nos costó trabajo adaptarnos. Pedían cosas ridículas, pone ella entre comillas, como todos los márgenes de amarillo para español o rosita para matemáticas. Y comprendí que el problema de la desorganización era en casa y en la escuela pues se incrementó su nivel de conocimientos. Esto nos habla de cómo no podemos deslindar una cosa, claro, ¿no? La casa de la... Y un poco lo que Vidal nos decía, ¿no? Que de repente una de las cosas que anhelas como papá es que la escuela te resuelva todo. Justamente eso es lo que tengo en otro comentario rapidísimo. Les digo, para mí la mejor escuela, nos comenta Who's Low en Facebook, es la que, para mis hijos, es la que atiende las necesidades del niño, porque cada pequeño es diferente, incluso en el ritmo de aprendizaje cada niño avanza en forma diferente. Para ello es importante que sea una escuela con grupos de pocos alumnos, así las maestras pueden darles mejor atención, sobre todo si hablamos de nivel básico como preescolar o primaria.
Y otro comentario que hace Diana Bujpa, así se pone Palacios, la educación es como una relación de noviazgo entre padres y profesores donde los hijos son la alianza para formar ciudadanos sanos. Ahí está. Oye, suena bonito. Sí, suena, hablando ahora, pasando a esto de las escuelas privadas, también las escuelas privadas tienen ellos en el interior algunas razones para seleccionar, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿cuáles serían estas? Pues que, por ejemplo, la cuestión de quién, justamente a partir de lo que estaban mencionando, que ellos lo que buscan es mantener ese prestigio, sea el nivel que tengan de prestigio. ¿Y cuáles son los criterios para decir este sí y este no? Porque en el momento en que, por ejemplo, los amigos de tu hijo o sea, tú los invitas a casa y empiezas a ver cómo se desenvuelven y dices, no te juntes con fulanito, pero si de pronto la escuela tiene muchos como ese fulanito, pues lo sacas de esa escuela, y como las escuelas privadas son un negocio, y hay que decirlo con todas sus letras, entonces ellos están muy preocupados por mantener a su clientela, porque es una clientela contenta, y además que garanticen cierta socialización, como decía Vidal, sea que todos tengan un cierto nivel económico o que tengan un cierto perfil. Entonces eso habría que ver en cada uno de los casos, no se puede generalizar, pero como las escuelas privadas se mantienen por las colegiaturas, eso también es muy importante. Vidal, ¿querías decir? Sí, pero coincido al 100%, no es en contra de lo que se está diciendo, sin embargo, yo no estigmatizaría que fueran un negocio o que tengan, así es como está en México. Hay países donde está prohibido el tener el negocio de la educación, como Finlandia, por ejemplo. Ahí está prohibido por ley. Aquí en México se puede, y hay mucha gente muy comprometida educativamente a nivel privado, y a mí me gustaría retomar el diálogo y todo esto hacia qué criterios darle a los papás. Uno, que observen el nivel de comunicación que tienen la escuela, los directivos, hacia los padres de familia. ¿Qué tanto les permiten observar lo que está ocurriendo? ¿Qué tanto puedo percibir un ambiente donde los niños puedan ir madurando? ¿Cómo manejan a los niños muy activos en contraste con los niños más pasivos? ¿Qué manejo hacen del aspecto disciplinario, insisto? No los estamos inscribiendo a Harvard, los estamos inscribiendo a un lugar donde van a estar en un proceso de maduración. ¿Qué tan conscientes son los profesores y los directivos de que hay niños que maduran un poco unos cuantos años después? ¿Qué tanto le dan ese espacio a los niños para ese proceso de maduración? Yo son aspectos en los que me fijaría y en los que me he fijado como papá cuando quiero inscribir a un hijo en una escuela privada. Creo que esos elementos deberíamos tomarlos en cuenta, no perdernos tanto en la historia de las escuelas en México a nivel privado, público, sino en qué criterios puedo darle al papá, a la mamá, para que diga, voy a hacer el intento, y probablemente te falle, ¿eh? Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, porque también hay criterios de las escuelas para negarte el que entre tu hijo. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos completamente en vivo en Diálogos en Confianza, esperando sus comentarios, bueno, que ya hemos recibido muchísimos, y también muchísimas preguntas, las cuales estamos atendiendo. Lo invito a que mañana no se pierda el programa. El tema se llama ¿por qué nos gusta hablar de los demás? Pero aquí nos vamos a referir no a hablar positivamente o hablar de su historia, sino estamos hablando del chisme. Como tal, el chisme es una forma de violencia, todos lo sabemos. Sin embargo, aun cuando sabemos que es violencia y que es agresión y que estamos lastimando a los demás, lo hacemos, y lo hacemos a veces constantemente. El chisme se basa en la realidad, esto sí es cierto, pero no cuenta toda la parte de la realidad, o a veces ni siquiera es una realidad transformada, o cuando ya nos llega, pues ya no es como sucedieron los hechos. Todo esto, pues ahí está, es destructivo, es inútil, y sin embargo, pues prestamos oído tanto para escucharlo como para reproducirlo. Vamos a analizarlo mañana con ayuda de nuestros especialistas. ¿Por qué será que nos gusta hablar de los demás? Quédese mañana, no se pierda el programa, y ahorita quédese con nosotros. Vamos a ver el siguiente material, el sondeo en donde le preguntamos a la gente si la escuela selecciona a los hijos. Toda la logística alrededor de llevar a un hijo a una escuela o a otra, cuando digo logística estoy hablando desde traslados hasta organización, económico, todos los aspectos es algo complejo. La alianza hogar y escuela debe de ser, más allá que un discurso
políticamente correcto, un criterio inicial para decir con qué escuela estoy dispuesto a aliarme. Hacer una indagación previa de qué escuela es la que cubre sus expectativas. Los padres reflexionen no sobre cuál es la mejor escuela, sino cuál es la mejor escuela para mi hijo. No hay una regla, no hay una situación estándar que permita que los padres de familia elijan una escuela. La Secretaría de Educación recomienda a los padres que te vayas a la más cerca. Hay escuelas que por concentración demográfica van a tener mucha demanda, independientemente si los maestros o la escuela es buena o mala. Ya no son las escuelas especiales donde se separaba a los niños con estas discapacidades. Ahora estos niños están dentro de la escuela regular. Muchas de las escuelas, desde tiempos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, estaban en manos de la Iglesia. La educación pública, la educación federal, fue el Estado mexicano quien dijo, esta es la educación, nosotros tomamos control. Y la hicieron laica. La hicieron laica. La escuela privada nace justamente en esta tensión, que bueno, es larga, pero digamos, de estos grupos que primero fueron, digamos, tenían un sesgo religioso, pero que también fue una de las opciones que tuvieron, por ejemplo, los inmigrantes. No, pues yo siento que ahí no hay selección, o sea, ahí llegan todos los niños. No. Pues en parte por lo mismo de que no vienen bien preparados algunos y otros sí vienen, entonces es la diferencia que puede haber. No, más bien ellos tienen que seleccionar la escuela para que en un futuro ellos mismos estén ciertos en lo que quieren. No creo eso. No, creo que nosotros seleccionamos la escuela. No debe ser una admisión general y la opción es de cada padre. No, porque aquí es de una democracia, es para todos de igual manera te tratan. No, los papás seleccionan la escuela. Bueno, yo creo que últimamente en esta década los papás son los que buscan una escuela en sí para dar el estudio a los hijos más que nada. Bueno, pues estos son los comentarios, pero yo sí creo que hay escuelas que seleccionan a los alumnos, claro, Vidal. Pues si no cubres un estándar académico básico y quieres meter a tu hijo en una secundaria y no tienes los fundamentos para ese nivel, inevitablemente tienes que ponerlo en una cuestión de estudio, de regularización para que pueda lograrlo. La escuela, hablando de la escuela privada en particular, pues son empresas que dan un servicio y tienen derecho a decir, ¿puedo darlo o no darlo? Siempre y cuando lo justifique con estos criterios perfectamente claros, sobre todo en el aspecto académico. En mi opinión, tendría que ser el académico, por supuesto, por default, y el otro tiene que ver con la colaboración que los padres muestren en el manejo de cualquier problema de socialización o conductual. Pero esos serían los que tú propones, pero yo te voy a decir algunos que sabemos, que la investigación salió y que sabemos. Por ejemplo, hay escuelas que te dicen, ¿eres mamá soltera? Aquí no. Hay escuelas que te dicen, ¿estás divorciada? Aquí no. Hay escuelas donde te dicen, ¿son dos mamás y dos papás? Aquí no. ¿No eres católica? Aquí no. ¿No tienes este nivel económico? Aquí no. O sea, mucha discriminación, ¿no? Sí, y de hecho... Desde la primaria. Por los antecedentes que mencionó Renato, existe también como una idea de cada escuela. En el alemán, pues casi todos son hijos de alemanes o parientes de alemanes, y alguien que no tenga esas características va a tener muchos problemas para incorporarse. O el liceo japonés, que aparte tiene su versión en español. Sí, bueno, el liceo los separa, ¿no? De un lado están los de México y de otro lado están los japoneses. Y luego nos decían ellos, los que expulsan del japonés, porque si tienen ciertos comportamientos no van a progresar en el japonés, los mandaban al Madrid. O sea que el Madrid era como el lugar a donde se iban los que... ¿Expulsados? Sí, los que ya los que salían del Madrid, también hay escuelas famosas que lo recibían. Y entre los privados, el Madrid tiene para ciertas muy alto nivel. Ideas un desprestigio, porque son chavos que no llevan uniforme,
porque el Madrid tiene un poco la tradición republicana. Pero es gente que lee, es gente que discute, Por es eso. gente que argumenta. Pero tienen- hay padres... Para otro grupo, el Madrid tiene mucho prestigio. Así Exacto. es. Ah. Entonces, un poco lo que decía Vidal. Bueno, en la Bartolomé y en las escuelas democráticas, si tu hijo no es hijo de gente que haya estudiado ahí, no puede entrar. O sea, hay un mínimo de personas. ¿Por qué? Porque no tienen, es la única manera de garantizar que que entiendan el sistema. Pero todas esas escuelas donde hacen ese tipo de divisiones y de diferencias, pues no están perpetuando el racismo. Exactamente. Y están perpetuando la diferencia. A mí me parece terrible. Tienen una percepción muy endogámica que les resulta muy conveniente y tiene un nivel de matrícula y de exigencia y también te limita. O sea, limita la aceptación o la incorporación de cierto tipo de personas. Me parece Y increíble. existe también una discriminación para los que egresan de ciertas escuelas. Por ejemplo, si saliste, a mi hija le dijeron en un examen en otra escuela que cómo era posible que un egresado del Bartolomé quisiera entrar a una escuela con un sesgo, digamos, completamente distinto. Hay escuelas claramente, a pesar de que está prohibida la educación religiosa, se enmascara en cursos de filosofía o cursos de moral o sesiones de reflexión, etcétera, pero en general sabemos que es a pesar de la prohibición del manejo religioso, hay escuelas muy autoritarias donde el papá dice, mi niño creo que se me está desorganizando, lo voy a meter a una escuela que sea rígida. Los militares, ¿no? Precisamente porque tratan de compensar alguna de las, o al revés, en una escuela, en un papá que tiene miedo, por ejemplo, como si ser homosexual fuera una cosa terrible, pues entonces lo incorpora en algunas escuelas donde ese tipo de comportamientos están satanizados. Claro. Entonces es obvio que un padre que puede tener su imaginario, porque los compañeros o las personas que se entrevistaron a veces no verbalizan exactamente lo que piensan, pero en los contextos populares, no en la educación privada, pero sí en la pública, yo conozco personas que escogen la escuela dependiendo del tipo de fiesta de graduación que hacen. ¿Por qué no escogió ese preescolar que está tan bien y ahí hay otros niños así? Maestras que ahí no hacen festival de graduación de preescolar. Y yo quiero que mi niña lleve su vestido y se haga una misa de graduación. Sus birretes de foamy. Entonces, no escogen la escuela donde la fiesta de graduación no está al nivel de sus expectativas. Eso me parece muy importante, porque que haya fiesta de graduación, a pesar de que está prohibido, porque la Secretaría de Educación manda alguna instrucción y dice no se pueden hacer fiestas por la cuestión no sé qué, los papás lo consideran una cuestión para elegir. Renato, ¿querías comentar? Sí, yo quería comentar en este mismo sentido que cuando los padres eligen, por ejemplo, en las escuelas activas creo que su gran enemigo es que son justamente el bote de basura de las escuelas más rígidas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no todos los niños están preparados para estas dinámicas distintas, porque requiere una gran responsabilidad del estudiante, sea inclusive desde la primera, inclusive de preescolar en el Bartolomé, por ejemplo, los niños determinan ciertas cosas como niños, es decir, de 4 años, 5 años. Pero la familia tiene que estar preparada para entender cómo son esas dinámicas. Entonces, no todos los niños están y todas las familias se prestan para que eso suceda. Entonces, estarías diciendo que lo primero es voltear a ver qué tipo de familia soy. Exacto. Porque, por ejemplo, si yo no estoy a favor de la religión, digo, por poner otra cosa diferente a la que estás diciendo, y voy y busco una escuela religiosa, pues estoy en contra de mi familia. Claro, hay mucha gente que va porque es supuestamente de un gran nivel académico y porque tiene una hermosa fiesta de graduación en preparatoria, por decir, ya tuvimos, fue muy sonado que se pelearon 2 preparatorias privadas en su fiesta de graduación, etcétera. Pero entonces no se está viendo justamente, o sea, que no es nada más un privilegio o una cuestión de
de con quién se va a rozar o si se va a ir a Japón en verano o lo que sea, En sino invierno. que sí, o en invierno o lo que sea. O es más común en Estados Unidos, Claro. etcétera, está más cerca por lo menos. Entonces no es eso lo que hay que ver. Y otra cosa que también abarca el sector público y el privado es que ahora todas las escuelas son constructivistas. Entonces te venden el constructivismo que ya tiene por lo menos teóricamente entre 80 y 110 años, que te dicen es constructivista, refiriéndose quién sabe a qué cosa. Te venden el constructivismo como si fuera la última novedad, pero muchas veces tú ves las estructuras, o sea, cuando uno ve un salón de clases y todas las bancas están viendo hacia el frente, eso ya es un indicador de que el centro de toda la atención es el profesor. Y eso va en contra de los distintos constructivismos, porque además tendría que ver de cuál estamos hablando. Y luego la Secretaría de Educación Pública tiene un gesto muy gracioso, que escuelas que se llaman Jean Piaget, y son lo más conductistas que hay, ¿no? Entonces, a veces el nombre de la escuela, si hay unas escuelas de Rabindranath Tagore, ¿no? Y uno se imaginaría una cuestión más espiritual, artística. No. Entonces, Oigan, tenemos un comentario importante que nos están haciendo en las redes. Sandy, adelante. Qué interesante. A ver, les leo. Es que desde hace ratito hay inquietud en el público, sobre todo el público que nos ve en el interior de la República. Aquí nos hablan de que no en todos los casos se puede elegir escuela. Aquí Armando Sesma nos dice, es obsceno plantear el hecho de elegir cuando los niveles de miseria, tanto educativo como económica, permean en todo el territorio nacional. Y dice, ¿qué realidad es la que conocen o conocemos, se refiere a nosotros como que estamos planteando el programa? Y dice, está mal planteado el tema, las necesidades de la población no concuerdan con las políticas educativas del Estado, se quedaron cortos con el tema. Hay comentarios similares que se refieren a que, y hay uno que nos lo narra muy bien e ilustra muy bien, vive en un pueblo en donde la única opción para sus hijos es una escuela y a la cual tienen que ir todos los niños forzosamente porque no hay otra opción cercana. Entonces, desde ese punto de vista, que es una realidad de nuestro país, ¿qué podrían decir? Coincido, nada más hay que replantear entonces, podemos hacer un ajuste en el planteamiento a cómo como padre de familia o como comunidad puedo colaborar con la escuela para que la escuela realmente tenga estos aspectos de convivencia, estos aspectos de integración y de inclusión debidamente resueltos. ¿Cómo voy a lograr la comunicación con los maestros? Eso es algo fundamental. Sea la única escuela de la población, ¿cómo voy a comunicarme como padre de familia? ¿Qué estrategia necesito plantear en los consejos de participación? ¿De qué manera voy a vincularme? Porque luego ni siquiera participamos. A ver, inscribimos al niño, lo soltamos ahí y nos vamos. Claro, a ver, ¿cuáles son las experiencias que ustedes han vivido con respecto a eso cuando solo hay una escuela? Y permíteme que sume otro comentario porque también nos da para que tú nos lo respondas. ¿Qué programa tan deplorable nos comenta Mars Volt en Facebook Live, justificando el racismo de las escuelas particulares y nadie soportando la educación pública? Y pues nos dice que qué pésimo programa. Digo, nosotros leemos todos los comentarios. Claro. No, es importante leerlos todos. Y yo sí dije que no es posible que las escuelas públicas, privadas, estén sosteniendo el racismo. A mí me parece deplorable. Por eso es que es importante desde la visión pública que se opina. Claro. Bueno, definitivamente, sí es cierto, hay una desigualdad increíble en el país. De hecho, la propia escuela y el sistema educativo es desigual, propicia estas desigualdades porque efectivamente hay comunidades donde no se cuenta con nada, ni siquiera con una escuela, y estos chicos tienen que transitar a veces hasta 1 hora o más para llegar a una escuela. No hay elección, ahí no hay posibilidad para elegir, llegan a esta escuela. Si bien es cierto, existen estas dinámicas como las que comentaba Vidal, efectivamente, los consejos de participación social permitirían que la calidad en estas instituciones, en estos planteles, pudiera darse de mejor manera. Esto es la comunicación padres de familia con escuela y la propia comunidad, porque en el Consejo de Participación Social también participan miembros de la comunidad, exalumnos y otros agentes educativos que pudieran estar inmersos. Esto favorece mucho, aunque esto no resuelve, eso es una realidad. No resuelve por la situación económica. Se puede tener muy buena voluntad,
pero si no hay recursos para poder llegar a lo que se quiere, va a ser muy difícil. Incluso los docentes, los maestros que llegan a esas escuelas, tienen también que transitar varias horas o quedarse a vivir en esa comunidad. Esto tampoco facilita, porque el docente tiene que actualizarse de manera constante, tiene que estar además inmerso en la población, porque también hay otra realidad. En los estados existen libros de textos regionales, es decir, que rescatan las culturas, las tradiciones y todo lo que sucede en ese estado, en la comunidad. Pero nuevamente volvemos a esta situación global, es multifactorial. No hay un solo factor, por eso es tan difícil. Por eso es tan Oye, difícil. vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y los retomo para hacer este comentario. Sobre todo para volver a el comentario que nos hizo Sandy, donde dice que estamos manejando el programa de manera equivocada. A ver que ustedes nos pueden responder. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Sí, me parece. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y bueno, yo quisiera volver a retomar la llamada donde nos están diciendo que estamos promoviendo el racismo. Nosotros, por supuesto que la línea editorial de Diálogos es al contrario, la inclusión. Entonces queremos saber qué es lo que ustedes opinan sobre este comentario. Adelante, por favor. Bueno, sí me parece muy importante lo que dice la persona del público que nos llama la atención, porque en realidad nos centramos un poco al contexto de la ciudad o del contexto urbano. Pero en los contextos rurales y en los contextos dispersos no hay opciones, o sea, hay tanto escuelas incompletas, es decir, pocos niños que no justifican una escuela completa, con pocos maestros que hacen funciones administrativas y pedagógicas, que por otro lado tendrían que ser funciones de todos los maestros. La especialización de los maestros por grados o por directivos o por consejos solo existe en contextos de alta concentración. No obstante, en los contextos dispersos, las propias comunidades deciden sus escuelas, no tienen que escoger escuela, ellos tienen la posibilidad de construir sus escuelas. El Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es una institución preciosa de México, reconocida a nivel internacional, es una institución que manda maestros comunitarios para trabajar a veces solo con 8 niños o 15 niños lo máximo, desde primero hasta sexto, a veces de preescolar hasta primaria. Entonces, ¿qué escuela puede ser esa? Desde la perspectiva de una escuela estandarizada, completa, pues es obvio que es una escuela distinta, pero no por ello debe ser una escuela de menor calidad o con menores resultados. Son contextos en los que los niños tienen cerca a sus familias, tienen cerca sus contextos laborales, usan su propia lengua materna, no son discriminados, están en un contexto muy amigable para ellos y es mucho mejor que estén ahí a que se trasladen a centros educativos como se hacía antes, se hacían internados supuestamente para que los indígenas, por ejemplo, aprendieran el español, sacándolos, arrancándolos de su lugar, metiéndolos a los albergues en los que pasaban todo la semana y solo regresaban a sus contextos, perdiendo sus tradiciones laborales, perdiendo sus espacios. Entonces, sí es cierto, en México una gran cantidad de comunidades, antes se pensaba que se iba a desaparecer esta dispersión y con el tiempo se ha visto que no, nuestro país se ha vuelto, cada vez hay más comunidades con menos habitantes dispersas. Entonces, esta no es una realidad que vaya a desaparecer, sino es una realidad que se incrementa. Oye, por eso es importante que haya la observación de que no solo el padre de familia o la comunidad debe escoger la escuela, sino debe hacer algo para que la escuela sea como ellos la quieren. Claro, eso es muy importante hablando a nivel rural. Voy a entrevistar por aquí a Edith y a ver si vuelves a encontrar la llamadita, Sandy, para que nos las leas y nos quede claro lo que nos están preguntando porque no queremos dejarlo al aire, ¿no?
Entonces, bueno, Edith, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Tú tienes un chiquita de 5 años? Sí, tiene 6 años ya. ¿6? ¿Niño o niña? Niño. Un niño. Miguel Ángel, sí. Oye, ¿y cómo fueron los criterios que tú elegiste la escuela? ¿Con qué criterios elegiste la escuela en la que estás? Bueno, primero fui a diferentes jardines de niños. ¿Qué estabas buscando? Un kinder. Pero ¿por qué fuiste a diferentes? ¿Qué buscabas? Pues yo buscaba como esa parte de integración, la parte social, la parte de que él se fuera desenvolviendo, porque obviamente pues la base de toda educación, pues yo la veo en el educación preescolar. Entonces preguntaba, ¿no? Desde el hecho, aquí salen leyendo y escribiendo y me decían, sí. Era una opción de, bueno, no es lo que yo quiero, entonces buscaba otras cosas, ¿no? Ajá, o sea, tú buscabas que te respondieran ¿qué? Que no era lo ideal, lo primordial, sino otras áreas. Y de hecho lo terminé metiendo en un Montessori, que fue una lucha así con la familia, ¿no? Como en un Montessori donde no llevan uniforme, donde no hay como estructura. Cuando no conoces el modelo puedes hablar del modelo, ¿no? Pero estoy encantada porque mi hijo salió con un criterio muy amplio, que después de ahí fue también un reto, ¿no? Porque ya está en un Montessori, ¿ahora qué hago, no? Igual fuimos a diferentes primarias, encontramos Villa Educativa, en donde activa, se capacitó en Reggio Emilia, en donde entras al salón, nos metieron sin ningún problema para poder ver la situación de aula, que los profesores sin problema tú entrabas, veías y ellos seguían en su ritmo, los niños se paraban por material, iban, venían, entonces a mi hijo le encantó. Claro, y ahora el problema al que estás enfrentando es buscar una primaria que sea así. Sí, efectivamente fue un reto, fuimos a diferentes primarias, desde la entrada nada más te recibían, no te dejaban acceder. No te dejaban como ver el salón, como muchas situaciones, y encontramos ya la primaria que es Villa Educativa, en donde mi hijo hasta cuando fue a hacer su examen de admisión se sintió como cómodo, ¿no? La parte de la lectoescritura todavía no la tenía al 100 en ese momento, sin embargo ahí dijeron no hay ningún problema porque todos los niños tienen un proceso. Entonces mi hijo ahorita está como en ese proceso de entrar y ya quiere entrar. De hecho, conoció la escuela y lo invitamos a que fuera. O sea, ahora va a entrar en 2 semanas. Sí, entra ya en 2 semanas. Va a ser la nueva escuela para él. Sí, la nueva escuela para él. Oye, y tú dices que tu familia no estaba de acuerdo. Después de ver el resultado, ¿ahora están de acuerdo? Sí, de hecho, al principio sí fue así como, híjole, no, y ahora ya lo ven, cómo se socializa hacia los demás, y dicen, bueno, valió la pena, ¿no? Claro, hacer todo ese esfuerzo. Es que sabes que, Cris, creo que ignoramos mucho, hay mucha ignorancia en los sistemas, en los métodos, juzgamos a veces sin conocer, cuando ella se refiere al sistema Montessori, yo también me topé con algo muy similar. Desconocemos muchas veces qué significa ser constructivista, qué significa ser tradicional, todo esto, y entonces pues eso no nos permite a veces tomar las mejores decisiones. Y precisamente entonces nos dice aquí una persona en el Facebook, ¿qué características debería tener una escuela para ser considerada con una educación de calidad? Dado que hay tantas opciones y tanta diversidad y posibilidades, ¿qué es entonces una buena educación? ¿O a qué le llamamos de calidad? Híjole, ¿alguno de ustedes lo quiere responder? ¿A qué le llamaríamos? Es un conjunto de cosas. Es muy complejo y la Secretaría de Educación Pública ahora es, digamos, su estandarte y su bandera, pero tampoco ha sido muy claro el planteamiento a qué se refiere con calidad, sobre todo con estas mediciones internacionales del proyecto PISA, que básicamente es que si enseñamos matemáticas las enseñamos bien, si enseñamos lengua la enseñamos bien, pero yo creo, como de lo que hemos dicho, que una escuela de calidad podría verse de diferentes maneras. ¿Tú cómo la verías? Yo básicamente, si a mí me pidieran, es que fuera congruente entre lo que plantea y lo que es la realidad, lo que hace. Entonces, si digo que soy constructivista y veo el salón de clases y no corresponde, o como esta escuela que nos narras que sigue el método de Reggio Emilia, por ejemplo, de que si tú ves que un niño con toda comodidad se para y hace, entonces está habiendo una congruencia entre lo que dice y lo que hace. Eso es importante. Sí, adelante. Sí, también coincido con el maestro y también pienso que tendría que haber una congruencia con mis expectativas y mi capital cultural como familia.
que cómo estoy visualizando a mi hijo como persona, porque tampoco tienen obligación los padres de familia de conocer todas las metodologías, o sea, no son especialistas. Pero si hay una congruencia entre las expectativas que tengo y cómo visualizo el ser humano que quiero que sea mi hijo, entonces eso tendría que ser lo que estoy buscando, porque efectivamente el concepto de calidad ha sido bastante debatido y no está claro, porque para una familia puede ser de calidad, como decía la señora, el tener un desarrollo personal y social, pero para otra familia puede ser que le enseñen a leer y a escribir. Por lo tanto, el concepto de calidad no debe ser tomado desde estos conceptos meramente que estigmatizan o que ponen estándares, ¿no? Hay escuelas también que se rigen por calidad cuando son sobresalientes en los exámenes estandarizados. Sí, sí, sí. De hecho también eso fue una de las grandes críticas porque, como decía Renato, ¿cómo podemos estandarizar en toda la República Mexicana cuando hay tanta diversidad? ¿No? Es imposible. Exactamente. Por lo tanto, este concepto de calidad es ambiguo y no correspondería entonces a este capital cultural que las familias tienen y que cada familia es diferente. Claro. Por eso insistiría en que no hay una regla para la elección de la escuela por todo esto que se ha hablado. Claro. Cada familia es diferente, cada familia tiene conceptos diferentes de lo que quiere formar como persona en sus hijos. Y realidades diferentes también, ¿no? A mí me parece como muy importante puntualizar que hemos estado exponiendo aquí en el programa, en el transcurso de todo el programa, pues las diferentes realidades que tenemos, desde las escuelas privadas hasta las escuelas públicas y, bueno, las escuelas rurales, en fin, hemos tratado de abarcar o de platicar o de poner sobre la mesa que de veras hay una diversidad enorme en todo nuestro país de opciones de educación para nuestros hijos, ¿no? Adelante, Renato, ¿querías comentar? Nada más siguiendo con esto mismo que tú dices de la elección y con la llamada que nos decía del sentido que tiene la elección o el no sentido que tiene la elección de una escuela, a mí me gustaría aportar en el sentido de que cada una de las comunidades sí tiene la posibilidad de elegir no solo qué tipo de escuela. Hay comunidades en este país que decidieron no tener escuela, porque la escuela como tal es una imposición del siglo XX que se llevó de la Ciudad de México hacia todos los rincones del país. Y hay comunidades que entienden que hay otros factores educativos, que los ancianos de una comunidad educan, que las leyendas y tradiciones, que la propia lengua materna, que las canciones, que las tradiciones, los festivales son formas de educación y dicen, nosotros no queremos. Entonces yo creo que siempre hay una elección. Aquí, siguiendo lo mismo que venía diciendo la maestra, hay una elección familiar, pero también puede haber una elección comunitaria. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que fijar. Oigan, y hablando de todas, sí, Vidal, ¿querías? Sí, pero todo esto está en un contexto y hay una tendencia mundial. Y si nada más nos vemos como comunidad y nos centramos en nuestras tradiciones y en nuestras leyendas, que son un fundamento, pero de ahí tenemos que salir hacia lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Entonces yo sí creo que deberíamos tener o intentar plantear parámetros más globales sobre la base que acaban de plantear. Si no, nos vamos a quedar en una cuestión de rezago desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista científico y de los fundamentos básicos que hay para la convivencia social en cualquier comunidad. Claro, que yo creo que es uno de los grandes problemas de la educación en México y que sí precisamente se plantea, ¿no? La diversidad y sobre todo la diferencia que hay con los estados, el interior de la República, unos estados con otros, unas ciudades con otras, en fin, ¿no? Eso sí es real, lo vemos de manera clarísima, ¿no? Si estamos a unas distancias impresionantes y se supone que lo que quieren hacer es acercar a todos a una mejor educación, ¿no? Desde sus parámetros y desde sus perspectivas, que también habría que cuestionarlas. Pero bueno, hablando justamente de esta diversidad, íbamos a hablar del homeschooling, que es la escuela en casa. Exactamente. Soy Paola Cabrera, licenciada en Educación Especial, y precisamente he pasado por muchas de las modalidades de educación especial desde hace 20 años, donde empieza la integración educativa, y nuestros pequeños en situación vulnerable entran a las escuelas, los queremos educar en una diversidad y eliminar estas escuelas de educación especial. Pero en este trayecto pues han pasado muchas situaciones y ha habido
pues muchos intentos, ¿no? Desde educación especial para que nuestros pequeños tengan una respuesta educativa de calidad. Sin embargo, pues por ejemplo, en los preescolares hay una maestra especialista por 5 grupos, ¿no? Eso está padre porque estás como pez en el agua y puedes dar esa cobertura. Sin embargo, también hay escuelas donde hay 30 grupos y es una maestra. Y entonces tenemos pequeñitos con trastorno por déficit de atención, con trastorno de espectro autista, con síndrome de Down, con diferentes condiciones, niños sobredotados. Entonces, no hay una respuesta educativa para estos pequeñitos. Sí están adentro de los salones, sí hay muchos maestros que se suben al barco con nosotros y dicen, sí, vamos a darles, vamos a apoyarlos, vamos a brindarles una respuesta. Sin embargo, muchos se quedan fuera, ¿no? Entonces, claro, porque tú comentaste, hay una maestra para 30 grupos. 30 grupos. Y cada grupo tiene 30 alumnos. Un aproximado. Entonces, y la educación especial tenemos un horario de 8 a 12:30 donde las escuelas salen a las 4 de la tarde. Entonces, la elección que están haciendo es la educación en casa. ¿En qué consiste? Esta escuela en casa es los papás o un tutor que está directamente con los niños brindándoles esta educación. Y entonces muchos papás son autodidactas, ellos buscan los recursos, les dan a sus pequeñitos esta educación y mis respetos, son maravillosos porque les brindan una serie de recursos que muchas veces nuestros pequeños van más allá de los estándares de una escuela regular. Sin embargo, hay papitos que dicen, sí quiero homeschooling, pero no sé por dónde, ¿no? Entonces surge estas escuelas donde nosotros a distancia les brindamos una propuesta educativa a los papás, ¿no? Hay escuelas que pues tienen ya su currículum hecho y entonces ellos nada más descargan su currículum y ellos van realizando las tareas. Oye, y esto que Vidal nos comentaba al principio que es tan importante de la sociabilización, ¿qué? Los pequeñitos no nada más sociabilizan en la escuela y tristemente se piensa que van a la escuela a socializar cuando están en un grupo con edades iguales y muchas veces es siéntate, cállate, no hables, no digas, no, y entonces a lo mejor nada más pueden socializar en el recreo o en algunos otros momentos. Sin embargo, estos pequeñitos van y se reúnen las mamás con sus hijos y son de diferentes edades, o van al taekwondo, o van a la natación, o se reúnen para ir a un museo, y entonces la sociabilización va desde la familia, desde los amigos, desde la comunidad, o sea, no nada más se va a socializar precisamente en la escuela, ¿no? Entonces, pues esta propuesta educativa, pues abre muchas posibilidades para muchos papás. Ok, muchísimas gracias. Gracias por el comentario. Sandy, ¿quieres leer una llamada antes de irnos al corte? Les leo comentarios que nos están llegando a través de redes sociales. Recuerde que nos puede mandar un tweet si así lo desea. Aquí dice Erika García, no importa si la escuela es de paga o pública, lo que importa es el compromiso de los padres para dar seguimiento a la educación de sus hijos. También nos dice, hablando sobre otros países, dice que en México se paga más cara la educación que en muchísimos otros países y que el sistema educativo debe producir alumnos competitivos con el resto del mundo. También nos felicitan por el programa del día de hoy, nos dicen aquí Alejandra Elizabeth, uno decide y busca el mejor nivel académico, cosa que hoy en día es deficiente. Regresando, les sigo leyendo más comentarios, agradezco muchísimo la participación de todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros y por todos los comentarios y preguntas que nos han hecho llegar. Seguimos atendiéndolos con muchísimo gusto y lo invito a que la próxima semana no se pierda nuestro programa de Martes de Familia, en donde vamos a hablar de la actividad física y los deportes en nuestros hijos. Es un muy buen complemento para el programa del día de hoy. Precisamente hablábamos hace ratito que en la ciudad, sobre todo en las grandes ciudades, los niños tienden a estar cada vez más encerrados, a vivir en espacios más pequeños y nosotros como padres pues tenemos que buscar otras alternativas para que salgan, para que tengan actividad física, para que realicen a lo mejor alguna disciplina, algún deporte. Y si es así, si tenemos esta oportunidad, pues ¿qué tanto los está favoreciendo o por otro lado los estamos presionando? Si son niños a los cuales les estamos exigiendo que ya que están realizando dicha actividad, además de todo, sean competitivos o ganen dentro de este deporte, por mencionarlo. Sabemos que nuestro país tiene una tasa muy alta, la Organización Panamericana de Salud nos indica
indica que la tasa de infancia mexicana es la más obesa del mundo, así que hablando de obesidad y de contrastarla con la actividad física, vamos a analizarlo con ayuda de nuestros invitados la próxima semana y con sus testimonios. Díganos qué actividad física realizan o deporte o qué disciplina practican sus hijos. Regresamos después de ver este resumen. Prepárense ustedes para soltar al niño, porque luego tenemos a la mamá pegada a la reja llorando. Entendible, comprensible, pero ¿hasta qué punto yo voy a ser capaz de darle seguridad y acompañamiento a mi hijo y soltarlo? Los papás queremos que la escuela responda a ansiedades personales. Esa es la otra, ¿no? Cierto. Los papás llegan y exigen cosas verdaderamente absurdas. No los estamos inscribiendo a Harvard, los estamos inscribiendo a un lugar donde van a estar en un proceso de maduración. Tienen una percepción muy endogámica que les resulta muy conveniente y tiene un nivel de matrícula y de exigencia y también te limita. Hay escuelas claramente, a pesar de que está prohibida la educación religiosa, se enmascara en cursos de filosofía o cursos de moral, limita la aceptación o la incorporación de cierto tipo de personas. Me parece y increíble. Existe también una discriminación para los que egresan de ciertas escuelas. Como padre de familia o como comunidad, puedo colaborar con la escuela para que la escuela realmente tenga estos aspectos de convivencia, estos aspectos de integración. Y otra cosa que también abarca el sector público y el privado es que ahora todas las escuelas son constructivistas. Entonces te venden el constructivismo que ya tiene por lo menos teóricamente entre 80 y 110 años. Te venden el constructivismo como si fuera la última novedad, pero muchas veces tú ves las estructuras, o sea, cuando uno ve un salón de clases y todas las bancas están viendo hacia el frente, eso ya es un indicador de que el centro de toda la atención es el profesor. Hay una desigualdad increíble en el país. De hecho, la propia escuela y el sistema educativo es desigual. Hay comunidades donde no se cuenta con nada, ni siquiera con una escuela. Y estos chicos tienen que transitar a veces hasta 1 hora o más para llegar a una escuela. Sí, es una buena escuela y hay buenos maestros, pues claro que sí. Muchas veces no. Tiene que ser la disciplina desde la casa. Para mí es equidad, es tarea, trabajo de papá y de la escuela. Sí, porque la escuela nos da un nivel de educación en el cual nosotros nos podemos desenvolver en ciertas partes de la ciudad, en diferentes trabajos y en muchas situaciones, tanto nacional como internacional nada más. Sí, así es. Al 50%, porque el resto depende de ellos y de su familia. No siempre, porque hay planteles de diferente categoría y la responsabilidad de los propios instructores no es siempre uniforme. Sí, cómo no, la escuela, la universidad. No, porque hay muchos maestros que ya están muy grandes y no cumplen las metas y objetivos que se requieren. Deberían de cambiar ya a los maestros. Bueno, es un punto de vista personal. Gracias por todos los puntos de vista. Y bueno, por aquí tengo a Victoria y Victoria tiene una duda para ustedes. Adelante, Victoria. Sí, directamente hacia Vidal Smith. Respecto a esta nueva opción de homeschool, ¿qué tanto es recomendable por esta parte de la sociabilización del niño? Este programa está visto o tiene su sistema desde preescolar, primaria y secundaria. Sí. Les dan los certificados. Y como nos comentaba la señora que habló anteriormente, Paola, sí. que bueno, ellos van logrando en casa, ya sea con mamá o con un tutor. Y bueno, a lo mejor conviven con los hermanos o a lo mejor si es un hijo solo, pues estará él solo. Pero ¿qué tanto esta parte de sociabilización puede afectar o puede favorecer a otras habilidades? Paola mencionó algo clave, que la escuela no es el único punto o el único espacio donde se socializa. Sin embargo, en mi particular perspectiva, insisto, enfatizo eso,
Yo creo que sí la interacción, el trabajo en equipo, los elementos de diálogo, de confrontación, de manejo de conflicto, se ven favorecidos en un entorno donde hay muchos más niños, como en el caso de la escuela, del sistema escolarizado. Yo no me iría a los extremos. Sí la recomendación a la persona que decida o elija el homeschooling tendría que enfatizar mucho este aspecto de socialización, de verdad que poner a su hijo en entornos donde tenga que resolver conflictos, donde se vea confrontado con voluntades contrarias a la propia y que el niño pudiera hacerlo. Si eso lo cuidas, cosa verdaderamente complicada porque ¿a qué horas lo haces? Tal vez en la tarde, va a una clase o otra cosa. Y también económicamente. Y además económicamente, ¿cómo lo manejas? Entonces, yo sí le veo ese riesgo potencial que lo veo también como un factor manejable, siempre y cuando la persona que está a cargo de a de veras enfatice ese punto. Si no, sí le veo totalmente el riesgo de esa bombita de tiempo que ahí está. Muchas gracias, Vidal. Y bueno, por aquí tenemos a Guadalupe. Y Guadalupe, tú tuviste una experiencia con tu hija. Primero la metiste a una escuela privada. Sí. Y después la cambiaste a una escuela pública. Así es. Y viste algunos beneficios. ¿Cuáles fueron? Sí, yo el beneficio que vi fue que cuando escogí la escuela particular, pues bueno, la escogí porque quería más oportunidad para mi hija y tenía más materias, inglés y otras materias que no tenían en una escuela gubernamental. Pero pues esto se tuvo que cambiar porque pues ya no hubo económicamente y tuve que tomar la decisión de meterla ya a gobierno, ya no cambiarla más. En el gobierno pues busqué varias escuelas de ahí de la otra zona que tuve que cambiar completamente y escogí a la que me dio oportunidad de conocerla, de que me dio la entrada a ver cómo estaban las instalaciones, el que me dio más confianza porque me explicó así están las cosas y esto, y ahí la decidí meter. Y me fue bien, porque los maestros que tuvo le explicaron pues bien y aparte ella llevaba conocimientos ya básicos, pues como que un poco más avanzados y ella tuvo esa ventaja. Okay. A la fecha, pues todo esto ha sido también con comunicación de conflictos y varias cosas que se dicen ya rápido en 2 minutos, pero ha sido un trayecto muy, muy grande. Y ella ha tenido comunicación conmigo y a la fecha ya le falta muy poco para recibirse en su carrera. Muchísimas gracias. Gracias, Guadalupe. Gracias por tu comentario. Acompáñenos a ver el siguiente sondeo. No, porque también ahí entran 2 cosas. Entra en la familia y entra en la escuela. Pues también ellos son como en una casa, pues para educarlos, igual que en una casa. Tienen que educarse. No, si hay técnicas y métodos para que tu hijo aprenda. Si ellos no adquieren ese conocimiento, tú buscas herramientas para que tu hijo los adquiera. Y la educación es en casa, para que tu hijo se obedezca o siga lineamientos civiles, son en casa. No, porque de eso nos encargamos los padres. Es complemento a la educación inicial que reciben en el hogar. Pues porque el maestro tiene una preparación precisamente para educar a los alumnos y de esa manera prepararlos para un desarrollo exitoso en su existencia. Ajá, exacto. Tengo muy claro eso, porque la educación empieza en casa. Si un padre grita y grita y grita y patalea, hace 1000 berrinches, pues el niño va a hacer lo mismo, porque los niños en la escuela les decimos reglas y las cumplen. Reglas y las hacen. Entonces llegamos a casa y en casa transformamos todo. Entonces yo sí creo que la escuela es lo más importante, es muy importante. No, pues no todos, porque la mayor parte pues tiene que ser de los padres. Los padres tenemos que involucrar a los niños y darles un buen ejemplo para que puedan continuar adelante en la vida. Sí, claro, porque la disciplina viene desde la casa. Muchas veces nosotros como padres les queremos dar cierta educación, les damos cierta educación, pero ellos agarran otra educación o lo que a ellos les conviene. Bueno, muchísimas gracias por todas las respuestas que nos dieron las personas a las que salimos a hacerles estas encuestas, estas entrevistas, estos sondeos. Y ya estamos casi al final del programa, ya me gustaría que ustedes nos dijeran cuáles herramientas son necesarias para que yo pueda elegir la escuela de mis hijos, de mis hijas,
ya sea pública o privada. Adelante, por favor. Sí. Bueno, insisto que no hay una regla, pero no hay que perder de vista la infraestructura, las condiciones de la escuela que le permitan al estudiante desenvolverse de una manera adecuada. O sea, ¿a qué te refieres con la infraestructura? Infraestructura. Por ejemplo, si hay rampas de seguridad, si cuentan con un programa de seguridad y emergencia, si tienen condiciones de mantenimiento adecuada donde no existan riesgos, por ejemplo, enchufes que no tengan los contactos adecuados, que no haya filtraciones de agua, en fin, todas estas condiciones que permiten en un momento dado estar bien, tener una seguridad física y emocional. Otro aspecto que hay que cuidar son precisamente los planes y programas de estudio, el modelo pedagógico, las metodologías que se emplean en correlación con todo lo que ya se ha dicho aquí sobre las expectativas de los padres. Otro aspecto que hay que valorar son cuestiones económicas, ¿no? ¿Qué tanto la escuela que estoy eligiendo ubica al niño en un estado de comodidad que le permita tener esta seguridad emocional de la que ya se habló? Y en general, efectivamente, pues que esté de acuerdo con mis convicciones como familia, como padre, qué es lo que quiero y visualizar cómo quiero ver a mi hijo como persona en todos los sentidos, qué competencias, qué habilidades, qué quiero que él sea como persona. No si va a ser abogado, si va a ser médico, si va a tener una profesión, sino cómo lo visualizo en términos generales con todos estos elementos, ¿no? Me parece que sería de manera general. Híjole, un chorro de cosas que fijarnos, ¿no? A ver. Pues además de estas cuestiones que nos ha planteado María Elena, yo insistiría en esta cuestión de que revisen justamente la congruencia en varios sentidos. Más allá de si es pública o privada, si lo que ya se había planteado aquí mismo en el programa, si hay una correspondencia entre cuestiones sociales, económicas, de los principios que se quiere para nuestros hijos, como ya se estaba planteando, y que se haga un examen de conciencia de quiénes somos nosotros como familia, como comunidad. Esa escuela es acorde, nosotros qué retos va a implicar, porque a veces no se piensa qué va a suceder cuando tengamos un niño, por ejemplo, demasiado preguntón o que sea demasiado activo. Entonces, ver las implicaciones de que no solo la escuela tiene que ser congruente consigo misma, sino mi familia, mi persona, mi forma de entender quién es exitoso. ¿Quién es exitoso? Pues depende de cómo lo entienda cada uno de nosotros y cada familia, y que no solo sea la escuela que sea congruente, sino nosotros como familia, yo como papá, ser congruente con lo que estoy planteando. Gracias, adelante. Pues yo recomendaría muy rápido a los papás que sí se fijen en que en el clima de la escuela y que la escuela qué nivel de apertura tiene. Porque sí creo que es muy importante. Lo más importante es que el niño esté feliz o lo más feliz que se pueda. Si tienen un niño incómodo, triste, enojado todos los días, esa no es una buena escuela, porque los primeros sentimientos que el niño va a tener de la escuela van a ser negativos. Entonces, la escuela que escojan, el niño debe estar feliz. Aunque ustedes quieran la otra porque su comadre o su papá, pero el niño quiere en esa escuela, hay que escoger la que al niño le guste. Por lo tanto, hay que llevar al niño y que él trate de plantearse. Y la apertura y el ambiente entre el equipo de los maestros. Si hay equipo, si no es una directora que tiene azorrillados a todos y los tiene asustadísimos, sino que hay un equipo de colaboración. Puede haber maestros tontos o maestros más, pero si hay equipo de colaboración se van a transferir experiencias y esa escuela va a ser buena si hay apertura y si yo tengo la posibilidad de opinar. Gracias. Rematando estos puntos es el hecho de que debo de observar la capacidad de diálogo y la preparación de los directivos, en particular de la directora o director, es la marca distintiva de una escuela.
De verdad, hay directivos, como tú dices, que azorrillan, que acosan, y hay directivos que verdaderamente fomentan el desarrollo. ¿Qué tanto se actualizan los profesores? ¿Y cómo manejan conflictos? Insisto en ese aspecto de socialización, porque es una etapa clave. Tal vez a nivel superior las cosas puedan cambiar en una determinada comunidad, pero hablando de niños y de adolescentes va a haber conflictos, va a haber transgresiones, va a haber el niño preguntón, el peleonero. ¿Cómo lo maneja y si la escuela está convirtiéndose realmente en un espacio seguro o no para mis hijos? Y eso va a repercutir en este aspecto de felicidad y de bienestar que podemos observar. La apertura y la capacitación permanente a los profesores. Claro, qué importante todos los puntos que cada uno de ustedes nos expusieron. Me parece que todos son riquísimos y súper importantes. Curiosamente, hasta el final sale también esta parte en la que los niños tienen que ser felices, ¿no? O sea, también gozar de esto que es maravilloso, que es el aprendizaje, porque de repente sí es cierto que los vacunamos contra el aprendizaje cuando el aprendizaje es increíble y es delicioso. Muchísimas gracias a los 4, gracias por estar aquí, gracias al público, de veras muchas gracias por haber venido y platicarnos sus historias, gracias a todos los que entrevistamos y que bueno, nos platican también todas sus historias. Mi Sandy, muchísimas gracias al equipo de producción, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui, nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.